método que conocemos ya los amantes y apasionados por el café y los que decidimos elegir este camino por lo profesional. ¿Listo? Mi nombre es Sara Urrego, seré su profesora el día de hoy, la noche de hoy, y vamos a dar inicio. ¿Listo? Entonces, la Chemex. La Chemex es un método diseñado, su patente salió en 1941 y fue un diseño alemán. Este diseño fue hecho por un químico alemán llamado Peter J. No voy a decir el otro apellido porque está en alemán y no hablo alemán, pero se llama Peter y es un diseño que hizo un amante al café, ¿cierto? Por ser químico, conocía bien cómo funcionaba la extracción del café, cómo funcionaba la extracción de sus componentes y decidió un día fusionar dos elementos de la química, como el matraz de Lemeyer y el embudo de vidrio para químicos, ¿cierto? Los fusionó y creó un cono de goteo llamado Chemex. Es un método en vidrio de borosilicato que permite altas temperaturas y aparte de eso es un método que al lavarlo y al ponerlo en contacto con algunas otras cosas externas no permite que se contamine ni que se le peguen aromas y sabores exteriores. ¿Listo? Y permite que se lave de buena forma. Aparte de esto, al cono le agregó en el medio un mango de madera que permite que lo sostengamos de ahí y no nos quememos en ningún momento. Es un método que, como ya sabemos, ha ganado premios a nivel mundial, ganó un premio del Museo de Nueva York por diseño. Es un método que estéticamente fue creado para que fuera estéticamente bien presentado y bonito, ¿cierto? Es un método que atrae, que cuando las personas lo ven piensan en química, piensan que estamos en algún laboratorio. ¿Listo? Pasa mucho con los otros métodos, pero la Chemex, perdón, es muy atractiva visualmente. ¿Listo? Para hablar de la Chemex vamos a hablar de todos sus componentes. Ya sabemos que es un vidrio borosilicato, es un cono de goteo que no tiene estrías como lo tienen otros métodos como la B60, la caliza o el mismo drip drop. Y lo que hace que el filtro se pegue de las paredes. Los filtros de la Chemex son entre un 20 y 30% más pesados que otros filtros, por ende son mucho más gruesos. Y la idea con los filtros, o lo que te dice el fabricante de los filtros, es que no permiten que los amargos migren al café y retienen los aceites del café, propios del café. Puede ser positivo, puede ser negativo, eso depende, ¿cierto? La Chemex tiene muchos amantes a nivel mundial, pero también tienen muchos detractores a nivel mundial en el gremio. La extracción, ¿cómo funciona la extracción en esto? La Chemex es un método que solo tiene una parte por donde tiene contacto, que vendría a ser esta partecita de acá, que es por donde nosotros normalmente servimos el café luego de que lo extraemos. Es un método de poca oxigenación, por ende el filtro se pega totalmente de las paredes del método, por lo cual nosotros cuando vamos a extraer y vamos a entender el método como tal, tenemos que jugar con las variables que lo rodean. Variables como cuáles, como las de siempre, ¿cierto? Como la molienda, la temperatura, el filtro obviamente, el café, todo, cómo lo quiero preparar, todo. Estas variables van a variar un poco con respecto a otros métodos. La molienda debería, por recomendación, de ser un poco más gruesa que la B60, que se vea granulada, pero no como arena, ¿cierto? Una molienda gruesa. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía anteriormente. Es un método que en sí no recibe ayuda
no recibe ayuda de estrías, no recibe oxigenación, no recibe nada más. Aparte, contiene un filtro demasiado grueso, como les decía anteriormente, es entre el 20 y 30% más pesado y más grueso que otros filtros de papel que hay en el mercado, que está diseñado con ese fin de retener amargos y aceites. Y en sí no recibe ninguna ayuda, por ende nosotros tenemos que jugar con esas variables para poder generar una buena extracción, una taza limpia y una taza balanceada, que es como lo principal y lo que les había hablado en otras clases. La temperatura recomendada es entre 90 y 92 grados centígrados y el agua, ya sabemos, no agua de la llave o la canilla como decimos acá, sino que debería de ser agua filtrada para poder generar una buena extracción. ¿Cierto? El método en sí es estéticamente muy bonito. Yo, en lo personal, y vuelvo y repito, en lo personal, no soy muy amante del método. ¿Por qué? Porque considero, bueno, con los amargos no tengo ningún problema, para mí está perfecto, pero los aceites tienen componentes aromáticos y de sabor que van a generar algo en la taza, y para mí que eso se retenga no es tan positivo, tampoco tan negativo, pero para mí no es lo mejor. ¿Por qué? Porque estos aceites van a generar en la taza un café con buen cuerpo. Y para mí, un café con buen cuerpo es un café balanceado, es un café bien representado, más que todo cuando hablamos de cafés colombianos, ¿cierto? Si hablamos de otros cafés, pues ya estaríamos hablando de otro tema, pero cuando hablamos de café colombiano, esto es muy importante que se vea representado en taza, lo que es el cuerpo. Y los aceites hacen parte de ese componente o de esa parte, es parte del cuerpo los aceites, ¿cierto? Aparte, si retenemos aceites, vamos a retener otros componentes que pueden generar aromas y sabores muy ricos en el café. ¿Listo? Todos conocemos los filtros, bueno, no todos, pueden que acá hayan algunos que apenas están ingresándonos en este gremio, bienvenidos. Y los filtros vienen de dos formas. Vienen o cuadrados o vienen redondos, ¿cierto? Estos filtros normalmente ya vienen doblados y si nosotros lo fuéramos a preparar de una forma común, normal, pues simplemente él viene así, yo lo tengo cuadrado, obviamente como les decía también lo hay redondo, yo simplemente abriría una de sus partes y quedaría algo así, ¿cierto? Así es como lo pondría yo en el método, con la parte más gruesa hacia este orificio, ¿listo? Y el resto, y pondría el café, haría la purga, todo. Como nosotros tenemos este cuadrado, pues hay un fin de... Pasaríamos a cómo se doblaría el método. Este es, como les decía hace un momento, la forma más común y menos complicada, ¿cierto? Simplemente abrir una de sus partes y colocarlo en el método. El día de hoy yo les voy a enseñar otra, como decimos nosotros, vamos a jugar origami. Entonces tengo en la primera imagen, en la parte de arriba, el filtro cuadrado, ¿cierto? Si yo lo abro, quedaría en dos partes, ¿cierto? Quedaría así. Al doblar una de sus esquinas hacia afuera, estaría creando algo como lo que se ve en la tercera imagen de la parte de arriba, ¿cierto? Doblo una de sus esquinas, pero lo doblo siempre intentando que la parte de arriba esté quedando abierta. ¿Listo? En la imagen de abajo, ya doblé esta parte, ya no lo voy a doblar otra vez hacia acá, sino que lo voy a doblar hacia el contrario. Al doblarlo hacia el contrario, yo lo que estoy generando es que cuando yo coloque el filtro, ya no va a haber solo una parte gruesa y una parte delgada, sino que se van a generar dos partes delgadas de filtro con una sola capa de papel
y 2 partes gruesas de filtro con 3 capas de papel, lo que puede ayudarme a mí a generar una mejor extracción en un método en el que yo tengo que ayudarlo. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir pantalla y ahora mismo vamos a ver cómo es la preparación de una B60. ¿Listo? Para eso tengo a mi compañera Denis. Hola, Denis. Listo, ella va a doblar el filtro, como les decía en un momento. Tengo el filtro, doblo una de las partes generando un triángulo, como si estuviéramos haciendo un avioncito o jugando origami. Lo volteo al contrario y genero el mismo triángulo. Ese triángulo siempre tengo que buscar que la parte de arriba quede en lo que estaría abierto. ¿Listo? Así. Listo. Ella, ¿por qué lo está colocando de esa forma con la apertura mirando hacia el lado de allá? ¿Por qué? Porque en el filtro redondo no se presenta esta complicación, pero en el filtro cuadrado sí, y es que quedan 2 puntas. Al quedar 2 puntas y yo empezar a hacer el vertido, siempre voy a tener problemas, voy a estarle dando el vertido y recuerden que lo que menos queremos es generar esa turbulencia. A las puntas que me refiero es a esto. ¿Listo? Ok. Entonces, la receta del día de hoy que vamos a utilizar. Nosotros estamos utilizando un cafecito Honey en este momento. Vamos a utilizar, bueno, primero, vamos a poner, primer paso, siempre que yo voy a hacer un café en algún método, poner a calentar el agua. ¿Sí? Ella ya la había puesto a calentar hace un momento, entonces nosotros lo que vamos a hacer es purgar el filtro. Como es un filtro tan grueso, chicos, otra de las formas de yo ayudar al método para que funcione de la forma correcta es hacer una purga larga, ¿cierto? Bastante agua en ese filtro. ¿Para qué purgamos con bastante agua? Para debilitar, el filtro y que me permita mejor extracción, ¿cierto? Acá decían, el doble es igual que en el circular. ¿Cómo doblé yo este método cuadrado, este filtro cuadrado? Puedo doblar el circular. Es los mismos pasos. ¿Listo? Entonces ya se purgó el agua, botamos la purga, levantamos un poquito el filtro para que permita salir el agua. Entonces, vamos con la receta. Vamos a utilizar 20 gramos de café, ¿cierto? Para un ratio 1:17, o sea que la cantidad total de agua serían 340 gramos. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Primero, yo como profesora, lo primero que me gusta o lo primero a lo que yo incito a un alumno cuando hablamos de café es a la experimentación, ¿cierto? Si tú todos los días en la mañana te preparas un café y estás aprendiendo, estás experimentando, utiliza ese café de la mañana para esa experimentación. Y cuando hablamos de experimentación, no simplemente hablamos de cambiar las variables, cambiar la molienda, cambiar el agua, la temperatura del agua, el café, el método, todo. Cuando hablamos de variables, también hablamos del vertido. Normalmente a nosotros lo que nos enseñan es hacer 3 vertidos. El primer vertido, que es la preinfusión, sería el doble de la cantidad de café, o sea que si ella está utilizando 17 gramos, serían 34 gramos de agua. El segundo vertido, que sería la mitad de la cantidad total del agua, y el tercer vertido para alcanzar la cantidad total. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a hacer 4 vertidos. Esos 4 vertidos van a ser de la misma cantidad. O sea que yo tengo 340 gramos, esos 340 gramos de agua lo voy a dividir entre 4, obteniendo 4 vertidos de igual cantidad. El primer vertido sería de 85 gramos. Entonces vamos a colocar los 20 gramos de café, vamos a homogenizar la cama. Es homogenizar, no compactar. Nunca cuando estamos homogenizando vamos a dar golpes. Y la primer vertido va a ser de 85 gramos. ¿Listo?
Entonces, ella va a empezar a verter el café desde el centro hacia afuera de forma circular, mojando toda la cama de café y tratando de que su vertido sea muy controlado y muy constante. ¿Listo? Ya vertimos los primeros 85 gramos. Esto sería una preinfusión. Listo, por decirlo de alguna forma. Ella, como este café está un poco fresco, está recién tostado, yo lo que le recomiendo es que no lo deje 30 segundos, que sería la preinfusión, sino que lo lleve más o menos a los 50 segundos. Listo, para que bote bien esos gases y preparar bien el café para su extracción. Ahora hacemos el segundo vertido y el segundo vertido vamos a llegar a 170 gramos de agua. Igualmente, iniciando del centro hacia afuera de forma circular, con un vertido constante, que no llegó al gramo por segundo, en velocidad no importa, pero lo importante es que ese vertido sea constante y no genere demasiada turbulencia. Aquí ya no vamos a esperar un tiempo determinado, sino que más o menos cuando ya el agua esté llegando a la cama de café, empezamos el tercer vertido. Van a ser 4 vertidos, recuerden, 4 vertidos, cada uno del mismo tamaño o de la misma cantidad. Lo que hicimos es, como son 340 gramos de agua en total, lo dividimos entre 4. ¿Cierto? Esta es una forma y una técnica de vertido un poco diferente que yo les invito a que lo experimenten. ¿Por qué? Porque experimentando con la forma de vertido, cómo vierto y cómo lo hago, es que yo puedo adaptar y obtener nuevas formas que se adapten a mi mano como barista. Recuerden que la calibración de nosotros como barista también es muy importante y más que todo en un método como la Chemex. ¿Listo? Ahora iniciamos con el cuarto vertido. Igualmente, del centro hacia afuera, de forma circular y constante, mojando toda la superficie de café, sin mojar el filtro. ¿Listo? Y listo. Terminamos. Miren que a pesar de que la cámara se ve desde arriba, aunque está otra cámara activada que podemos ver, que se ve desde un costado el método, a pesar de que esta que tenemos acá presente se ve desde arriba, se ve estéticamente muy bonito el método, ¿cierto? Se ve atractivo, se ve sensual, que era lo que buscaba el diseñador, él quería algo bonito, ¿listo? Por algo tiene más de 3.000 patentes y si tú te pones a ver las patentes de todos los diseños que el hombre tenía, eran bonitos estéticamente, eso era lo que él buscaba. ¿Listo? Para nosotros, bueno, ya para la Chemex, para poder servir el cafecito ya está listo, nosotros tenemos que retirar el filtro. ¿Listo? Cogemos el mango y mezclamos todos los sabores que se extrajeron de ese café y lo servimos por la boquilla que tiene el método. Ella lo que hizo ahí fue precalentar la taza. Eso ya es a decisión propia, lo que desee la persona. ¿Listo? ¿Por qué se precalienta la taza? Para que perdure más esa temperatura de ese café. Y listo. Miren qué bonito. Ok. Listo. Vamos a continuar. Entonces, para continuar, ya que vimos la Chemex, la entendimos y vimos que la Chemex se prepara igual que una B60, igual que una calita, una melita o cualquier cono de goteo. Lo que lo diferencia es entender siempre el método y entender, cuando entendemos el método, entendemos qué variables tenemos que cambiar. ¿Listo? Continuar, entonces, vamos a dar introducción a este método
que es relativamente nuevo, está aproximadamente desde el 2018 en construcción, ha tenido muchas variables, todo. Creo que está desde el 2018. Si no es así, por favor, ahorita una de las diseñadoras que me corrija, lo siento. Pero es un método muy nuevo en el mercado y está diseñado por dos chicas de Cundinamarca, dos diseñadoras, hijas de caficultores, Natalie, que está por allá haciendo así, Natalie, que decidieron un día, como buenas caficultoras, incursionar en el mundo del diseño, pues al fin y al cabo es su profesión, y diseñar un método que permita una fácil preparación y que permita impulsar el mercado del café en Colombia hacia el mundo más de lo que está, ¿cierto? Es un método diseñado, fabricado por una empresa que se llama Indrop, y es una apuesta para el gremio y el consumo del café en Colombia. Entonces lo vemos acá. Hay de muchos colores, en este momento el que tenemos en pantalla es de color gris. El método está conformado por surcos en forma de espiral profunda que permiten el flujo del agua y el flujo del café hacia abajo, y su idea principal es eliminar los amargos en taza, ¿cierto? Para eso cuenta con 20 espirales en todo su perímetro, ¿cierto? En forma de espiral, y un ángulo que, contrario a la B60, que es un ángulo de 60 grados, este es un ángulo de 58 grados. Diseñado así para que el filtro se pegue mucho mejor a las paredes y aún así permita la oxigenación por medio de los surcos, de las espirales. Listo. También cuenta con una base. La base del método es una base pensada primero para que se pueda eliminar los vapores, acá los muestran, los vapores del café con mucha más facilidad, y aparte permite que se adapte de mejor forma a cualquier server o taza que estés utilizando, ¿cierto? Ella se adapta, lo vemos acá, ella se adapta, ella viene, disminuye su área, su diámetro, va disminuyendo su diámetro, lo que permite que yo utilice servers de diferentes tamaños o simplemente una taza, un server miniatura o un server grande. ¿Listo? Vienen dos tamaños, el tamaño número 1 y número 2. El que yo tengo acá presente es el número 1. El número 1 y el número 2 cuentan con la misma cantidad de espirales. ¿Listo? Que son 20. Su material. Al inicio ellos empezaron a fabricarlo con biopolímeros biodegradables y elaborado en impresión 3D, ¿cierto? Ese fue como su diseño inicial y así fueron como empezaron a darse a conocer en el mercado. Últimamente, pues, escuchando las recomendaciones del mercado y de todas las personas con las que han tenido la oportunidad de trabajar para mejorar el diseño y la forma del método, han estado fabricándolo en porcelana, esmaltada en la parte de arriba, en la parte de afuera, perdón, y es un método que puedes comprar y cambiar, pues diseñar hasta cierto punto, de acuerdo a lo que tú desees, como por ejemplo, si viene de porcelana, viene el cono de porcelana, pero la base viene de madera. Y el cono de porcelana tú lo puedes elegir del color que desees. Aparte, él viene esmaltado en la parte de afuera y si ustedes quieren lo pueden mandar a esmaltar en la parte de adentro. ¿Listo? Como recomendación, como por ser un material, un biopolímero, y alargar su vida útil, lo que ellas recomiendan es que al momento de lavarlo, lo lavemos con agua tibia y evitemos los choques térmicos para alargar su vida útil. ¿Listo? Los filtros.
mejor no se puede diseñar un método porque permite que yo trabaje con diferentes filtros. Ellas no fabrican sus filtros por el momento, no sé si más adelante desean hacerlo, pero por el momento no fabrican los filtros, sino que nos dan la posibilidad de trabajar con diferentes filtros que se encuentran en el mercado, como el filtro de Melita, puede ser tamaño 1 y 2, adaptándolo en la parte de abajo, doblándolo para que pueda caber. El filtro de B60, pero el tamaño número 1, de la B60 número 1, porque el de la número 2 queda demasiado fuera, a no ser que tú lo recortes. Pues colombiano no se vara, eso sí es de ahí. Y aparte, el filtro de Melita, pero los redondos que vienen para cafeteras eléctricas de goteo, ¿cierto? Este se dobla igual que yo se los mostré ahorita. ¿Listo? La extracción. Acá vamos a lo chévere de este método y lo que lo caracteriza. Cuando yo les hablo de una B60, les hablo de una molienda media para B60. Y cuando hablo de una Chemex, como lo hice hace un momento, yo les hablaba de una molienda granulada, que se vea granulada, pero no como la arena, ¿cierto? Les hablaba de una molienda estándar media gruesa, ¿listo? Pero acá yo no les voy a hablar de una molienda exactamente, yo les voy a hablar de variaciones de molienda. Podemos ir desde una molienda fina para resaltar acidez y poder preparar bebidas a base de leche o bebidas con leche, hasta pasar por una molienda de B60 para resaltar notas frutales y florales, pero siempre eliminando los amargos del café, ¿cierto? Esa es como la idea principal. Se logra perfectamente, yo ya he tenido la oportunidad de toda esta semana estar experimentando con él y se logra muy, muy bien esa idea. Obviamente, chicos, todo esto va ligado mucho a la mano del barista, que también está calibrado el barista para poder generar extracciones buenas, independiente del método, independiente de la molienda. Obviamente acá vamos a tener cuidado con nuestros vertidos, vamos a tener, vamos a tener cuidados con nuestros vertidos, vamos a verter del centro hacia afuera, todas las especificaciones y todo lo que un barista debe tener en cuenta a la hora de preparar. También es mucho de experimentación, listo. Lo voy a hacer con una B60, con una molienda fina. ¿Cómo lo voy a hacer? Obviamente, teniendo en cuenta lo que trae una molienda fina consigo, ¿cierto? Pero en este método no se va a presentar eso como si nosotros hiciéramos una molienda fina en un método B60, por ejemplo. ¿Qué sucedería? Se estancaría. Y sería una extracción de aproximadamente 7, 8 minutos, 10 minutos, ¿sí o no? Bueno, eso también pues depende mucho de la cantidad. Se estancaría. Con este método no sucede eso, y eso fue una de las cosas que me impresionó al principio, que yo le puse una molienda muy fina en el molino que tengo en este momento, que es un Breville. Él viene de 0 a 60, yo le puse una molienda 20, que es una molienda que nosotros a veces utilizamos para experimentar con expresos, y funcionó muy bien, con un tiempo aproximadamente de 3 minutos, ¿cierto? Eso también ya depende de cómo hagas tú el vertido. Y funcionó muy bien. ¿Listo? El filtro. Recomendación. Utilizar un filtro como este, que es el que yo les digo, que es de cafetera de goteo, marca Melita, que pueden conseguir en el Éxito, en Dollar City X, ¿cierto? Que son para cafeteras de goteo eléctricas. ¿Por qué este y por qué no uno de Melita? Sí se puede, obviamente. Tienes que tenerlo presente, muy presente a la hora de prepararlo con un filtro de Melita. En esta foto que yo tomé ahí, el filtro que utilicé es un filtro de Melita, ¿cierto? El grueso. Este filtro es mucho más grueso que este filtro. Por ende, yo tengo que tener presente esto.
Para la preparación de hoy nosotros vamos a utilizar este filtro. Y aquí en las imágenes traté de ponérselas de forma de que entendieran cómo se dobla el filtro. Se dobla como se los mostré con la Chemex, ¿cierto? Por un ejemplo, este sería el filtro redondo de la Chemex, ¿cierto? Se dobla de igual forma. Entonces tenemos en la primera imagen el filtro abierto totalmente. En la segunda imagen lo doblamos a la mitad. En la tercera imagen lo doblamos otra vez, ¿cierto? Por tercera vez. Después, en la cuarta imagen, hacemos el mismo doblez que hicimos en la Chemex, generando un triángulo con una de sus esquinas. Y luego el mismo triángulo, pero hacia el lado contrario, siempre buscando que las partecitas abiertas, por decirlo de alguna forma, lo siento, no sé cómo decirlo ni cómo expresarlo, pero yo creo que ustedes me entienden, quede de esta forma. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a pasar a ver en pantalla cómo se prepara. Para esta preparación tenemos al señor Tato, o Iván Vélez, o mejor conocido como Tato en el gremio, un amigo de la casa, un amigo del gremio, que nos va a preparar el café. Esta receta que yo les voy a presentar hoy es una receta que él nos recomendó. ¿Listo? Entonces, el método que él tiene en este momento en su mano es un filtro de cerámica. Entonces, el filtro lo doblamos a la mitad, lo volvemos a doblar a la mitad, generando un triangulito. Cogemos ahora una de las esquinas y la doblamos. Muy bien. Volteamos y ahora lo ponemos. El método que él tiene en este momento es el de cerámica. Mire qué bonito, es blanquito. Ah, no, y miren, es blanco por dentro y azul por fuera. Guau, qué guay. Qué caché. Y el mío, vean, grisecito. Ponemos el filtro y aquí va lo característico de esta receta que Tato nos está recomendando el día de hoy. Lo que está haciendo en este momento es purgando el filtro con agua tibia o agua de la llave. Listo. ¿Para qué está esto? Él lo que quiere en el café que tiene en este momento en sus manos es resaltar las notas dulces de ese café. Por eso la recomendación de él de purgar el filtro con agua tibia o agua de la llave. Listo. Lo está purgando muy bien. Y noten que el filtro se está adheriendo muy bien de las paredes, ¿cierto? Esa es una de las características o una de las cosas con las que juega este método. Vamos a botar la purga. Los cafecitos que estamos utilizando no los molemos en el momento, ya aprendimos la lección, ¿cierto? Los molimos hace un momentico antes de la clase porque si no se nos alarga uno ahí moliendo manualmente. Listo. Entonces lo ponemos, la base. Miren que la base de él es de madera, muy bonita. Y encima ponemos el cono de cerámica. Vamos a poner el café. Listo, entonces vamos a hablar de la receta del Tato. La molienda es una molienda, la molienda que él utiliza para B60, ¿cierto? Una molienda media. La cantidad de café que está utilizando en este momento son 12 gramos para un ratio 1:17 y cantidad total de café de de agua de 200 gramos. Empezamos con el primer vertido del centro hacia afuera, esta sería la preinfusión. ¿Listo? Y él lo va a dejar en preinfusión 30 segundos. Nótese que su café, por las burbujitas que presentó y el bloom, como decimos nosotros, está súper fresco. ¿Listo? Él va a hacer los tradicionales 3 vertidos. Preinfusión, segundo vertido, tercer vertido. Hacemos el segundo vertido del centro hacia afuera de forma circular.
con un vertido muy homogéneo. Hasta llegar a los 118 gramos de agua. ¿Listo? Noten que no se está quedando estancado en ningún momento. Lo mismo y el mismo flujo tiene cuando yo utilizo una molienda fina. Empezamos con el tercer vertido y en este vertido iniciamos pasando por todo el borde, arrasando todas las partículas que quedan pegadas del filtro, ¿cierto? Y quedándonos en el centro para equilibrar la bebida. Hasta llegar a los 200 gramos. A continuación lo que vamos a hacer es mostrarles el flujo del agua y el flujo del café que pasa por el filtro es un flujo constante, ¿cierto? Así como lo vamos a ver en este momento, ese flujo se presenta durante toda la preparación y se presenta de igual forma si nosotros lo hacemos con una molienda fina. Mírenlo ahí. ¿Listo? Ese es el flujo que yo les digo. Ese flujo se presenta en esto que es una molienda media para B60, como se presenta en un café, en una molienda fina. De igual forma, pasó. Listo. Nosotros la última vez que experimentamos con esta preparación, obtuvimos una taza muy floral, con una acidez muy rica, una acidez muy brillante, y un café muy bien balanceado, a pesar del tiempo que están aproximadamente 3 minutos. Listo. Es un tiempo corto, es un tiempo muy diferente a lo que tendríamos en una Chemex, que el tiempo es aproximadamente de 3 a 5 minutos. Listo. En este método se presentan tiempos así. Listo. Obviamente todo va, como lo repito, y perdón que lo repita mucho, pero es algo que tienen que tener muy en cuenta en la calibración y en la mano del barista a la hora de hacer sus preparaciones. Salud por eso. Listo. Que es el número 1, lo máximo que le cabe de café son aproximadamente 20 gramos. Aunque voy a experimentar en 30 gramos porque como el flujo es tan constante, no se estanca en ningún momento de la preparación, pues no creo que haya ningún problema. Servimos y a disfrutar. Miren qué chulo. Listo, chicos. Muchísimas gracias por estar presentes hoy en esta clase. Espero que hayan aprendido mucho y que se atrevan a experimentar. Noten que en la Chemex y en el Drip Drop hicimos recetas muy diferentes y formas de prepararlo muy diferentes. El primero fueron 4 vertidos, cantidad total de agua lo dividimos entre 4, entonces los 4 vertidos fueron siempre de la misma cantidad. Llevamos la preinfusión un poco más extensa en tiempo, que fueron aproximadamente 50 segundos. Y en la segunda preparación, que fue el Drip Drop, fue una preparación de aproximadamente 3 minutos, una molienda media, ¿cierto? Y en el último vertido hicimos un vertido en un solo punto en el centro para poder equilibrar esa bebida. Recuerden que esta clase estará disponible en Patreon, por si tienen y les gusta participar y estar por ahí. Y les dejo todas nuestras redes sociales de la escuela en Instagram, en Patreon y en YouTube. Nos encuentran como Scofield College o en YouTube como Specialty Coffee College. Muchísimas gracias. Ahora vamos a proceder a encender los micrófonos y a escuchar todas sus preguntas y las preguntas que tengan para las diseñadoras del método. Espero que hoy pregunten mucho.